Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre intentamos traerles un poquito de magia, naturaleza y momentos llenos de ternura. ¿Están listos para una nueva aventura con nosotros? Porque hoy vamos a adentrarnos en el bosque y vamos a vivir una experiencia que, créanme, nos dejó a Khan y a mí con el corazón completamente derretido. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a alimentar ciervos. Sí, esos preciosos y delicados animales que parecen sacados de un cuento de hadas. Desde que éramos pequeños, siempre hemos soñado con tener un encuentro cercano con estos seres tan especiales, y finalmente el día llegó. Preparamos nuestras cámaras, llenamos nuestras mochilas con algunas provisiones especiales para ciervos, por supuesto, y nos aventuramos en busca de estos tímidos habitantes del bosque. Pero antes de que nos sumerjamos completamente en esta aventura, queremos recordarles algo súper importante: no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Si les gusta la naturaleza, los animales, las aventuras y los momentos llenos de alegría, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al tanto de todas nuestras locuras y descubrimientos. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a alimentar ciervos. La verdad es que al principio estábamos un poco nerviosos. Sabíamos que los ciervos son animales salvajes y que pueden ser bastante esquivos. Teníamos un poco de miedo de no encontrarlos o de asustarlos y que huyeran corriendo. Pero con paciencia y mucho respeto, decidimos seguir adelante y adentrarnos en el corazón del bosque. Caminamos durante un buen rato, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El aire fresco olía a pino y a tierra húmeda, y la luz del sol se filtraba entre las ramas creando un ambiente mágico. Poco a poco empezamos a ver señales de que no estábamos solos: huellas en el suelo, ramitas mordisqueadas y, de vez en cuando, un movimiento entre los árboles que nos hacía contener la respiración. Khan, que es un experto en rastrear animales, nos iba guiando, explicándonos cómo diferenciar las huellas de los ciervos de las de otros animales del bosque. Nos contó que la forma de la huella, el tamaño y la profundidad en el suelo daban pistas sobre el tamaño del ciervo y hacia dónde se dirigía. Era como estar en una clase de rastreo en vivo. Después de lo que parecieron horas, finalmente los vimos. Al principio, solo eran sombras entre los árboles, pero a medida que nos acercábamos, pudimos distinguir sus siluetas: una pequeña familia de ciervos. Había una cierva adulta, probablemente la madre, y dos cervatillos adorables que correteaban alrededor de ella. El corazón nos dio un vuelco. Habíamos visto ciervos en fotos y vídeos, por supuesto, pero verlos así, en su entorno natural, era algo completamente diferente. Nos detuvimos en seco, tratando de no hacer ruido y de no espantarlos. Nos quedamos quietos como estatuas, observándolos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Eran aún más hermosos de lo que imaginábamos. La cierva tenía un pelaje suave y brillante, de un color marrón rojizo precioso, y sus ojos grandes y oscuros nos miraban con curiosidad. Los cervatillos eran pequeños y delicados, con manchas blancas en el lomo que los hacían aún más adorables. Uno de ellos tenía una mancha en forma de corazón en el costado. Era irresistible. Lentamente, con movimientos suaves y calmados, empezamos a sacar las provisiones que habíamos traído. Eran unas manzanas y zanahorias cortadas en trozos pequeños, especiales para ciervos. También habíamos traído algunas bayas silvestres que Khan había recolectado previamente y que, según él, eran una de las golosinas favoritas de los ciervos. Sabíamos que no podíamos darles cualquier cosa, ya que su sistema digestivo es muy delicado y podíamos hacerles daño. Habíamos investigado mucho antes de venir para asegurarnos de que lo que les llevábamos era seguro y beneficioso para ellos. Consultamos con un veterinario especializado en fauna silvestre para que nos diera una lista de alimentos permitidos y prohibidos. La seguridad de los animales es siempre nuestra prioridad. Nos acercamos un poco más, siempre con mucho cuidado de no asustarlos. La cierva nos observaba con atención, pero no parecía amenazante. De hecho, parecía un poco curiosa. Dejamos los trozos de manzana y zanahoria en el suelo, a una distancia prudencial, y nos alejamos unos pasos. Khan me susurró al oído que a veces es útil hablarles en voz baja y suave para que se acostumbren a nuestra presencia y no nos vean como una amenaza. Esperamos, conteniendo la respiración. Al principio, no pasó nada. Los ciervos se quedaron quietos, observándonos. Parecía que estaban evaluando la situación, decidiendo si éramos una amenaza o no.
El silencio era absoluto, roto solo por el canto lejano de un pájaro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Entonces uno de los cervatillos, el más valiente, dio un paso. Adelante. Olfateó el aire con su pequeña nariz y luego, tímidamente, se acercó a la manzana. La mordisqueó con cuidado y luego, con una expresión de puro placer, empezó a comerla con ganas. La cierva, al ver que no había peligro, se acercó también y empezó a comer las zanahorias. El otro cervatillo, animado por su hermano, se unió al festín. Fue un momento mágico. Ver a esos preciosos animales comiendo de nuestras manos, bueno, no exactamente de nuestras manos, pero sí de lo que habíamos traído para ellos, fue una experiencia increíble. Sentimos una conexión especial con la naturaleza y con estos seres tan hermosos. Estuvimos allí durante un buen rato, observándolos comer y jugar. Los cervatillos correteaban entre los árboles, persiguiéndose y saltando con alegría. Uno de ellos intentó cazar una mariposa que volaba cerca. Era adorable. La cierva nos miraba con gratitud, como si nos estuviera agradeciendo por la comida. Era una sensación indescriptible. La confianza que esos animales habían depositado en nosotros nos llenaba de alegría y responsabilidad. Can y yo no podíamos dejar de sonreír. Estábamos completamente enamorados de esos animales. Era como si estuviéramos viviendo un sueño. Un sueño que siempre habíamos tenido y que finalmente se había hecho realidad. Recordé cuando era niña y leía cuentos de hadas donde los protagonistas se encontraban con ciervos mágicos en el bosque. Ahora yo estaba viviendo mi propio cuento de hadas. Después de un rato, los ciervos terminaron de comer y poco a poco se fueron adentrando en el bosque. La cierva, antes de desaparecer por completo, se giró hacia nosotros y nos miró fijamente a los ojos durante unos segundos. Sentí que me estaba dando las gracias de una manera silenciosa pero profunda. Nos quedamos allí observándolos desaparecer entre los árboles, sintiendo una profunda sensación de paz y felicidad. Esta experiencia nos recordó la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Los ciervos son animales salvajes y necesitan su espacio para vivir y desarrollarse. Es importante que no los molestemos ni los alimentemos con comida inapropiada, ya que podemos hacerles daño. Aunque esta vez les llevamos comida adecuada, siempre es mejor observar a los animales en su estado natural sin interferir en su alimentación. A veces, la mejor manera de ayudar es simplemente admirarlos desde la distancia. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver ciervos en su hábitat natural, recuerden hacerlo con respeto y admiración. Observen su belleza desde la distancia y disfruten de la magia de la naturaleza. Lleven binoculares para poder observarlos con detalle sin necesidad de acercarse demasiado y perturbar su tranquilidad. Y por supuesto, no dejen rastro de su visita. Recojan toda la basura que puedan generar y dejen el bosque tal como lo encontraron. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo tan especial. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura tanto como nosotros. Fue una experiencia inolvidable que nos llevaremos en el corazón para siempre. Antes de despedirnos, queremos compartirles algunos datos curiosos sobre los ciervos que aprendimos durante nuestra investigación. ¿Sabían que los machos mudan sus astas cada año y que éstas vuelven a crecer? Es un proceso increíble. Y también que los cervatillos recién nacidos pueden caminar a las pocas horas de nacer. La naturaleza es asombrosa. En resumen, hoy hemos compartido con ustedes un encuentro mágico con una familia de ciervos en el bosque. Vimos su belleza, su delicadeza y su conexión con la naturaleza. Aprendimos sobre la importancia de respetarlos y protegerlos, y vivimos un momento lleno de ternura y alegría. Esta experiencia nos ha reafirmado nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente y nos ha inspirado a seguir explorando y compartiendo la belleza del mundo natural. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones nos motivan a seguir creando contenido y a compartir con ustedes nuestras experiencias y descubrimientos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. No se olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo y contarnos qué les pareció este vídeo. ¿Alguna vez han tenido un encuentro cercano con ciervos? ¿Qué otros animales les gustaría que fuéramos a buscar en nuestros próximos vídeos? Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. Estamos pensando en hacer un vídeo sobre aves migratorias o quizás sobre la vida de las ardillas en el bosque.
Déjenos saber qué les gustaría ver. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta experiencia, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras próximas aventuras. Tenemos muchos proyectos emocionantes en mente, incluyendo un viaje a la selva amazónica y un documental sobre la vida marina en el Caribe. No se lo pierdan. Gracias por todo, preciosuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la naturaleza es un tesoro que debemos cuidar. Y no olviden llevar siempre con ustedes una cámara para capturar los momentos mágicos que la naturaleza nos regala. Hasta la próxima.